Bueno, arranco. Dale. Nueva versión internacional. Capítulo 7. 1, 2 y 3. Sí. Hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por la ley a su esposo solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Muy bien. ¿De qué está hablando Rab Shaul? Para mí habla de la ley romana, no es la ley, la Torah. Ok. ¿Qué otra opinión? Todas las opiniones son válidas, ¿eh? Todo es válido. ¿Qué opinamos? Ley de Moisés sobre el casamiento. La ley de la Torá es eterna. Esto está escrito por un rabino. Para un rabino la Torá es eterna, no está en discusión. Pero está hablando de los romanos. ¿Qué es la Torá? Los romanos, No le está hablando a los romanos. ¿Qué es la Torá? ¿Cómo se compone la Torá? Torá Shebiktab y Torá Shebealpé. La Torá escrita y la Torá oral. ¿Estamos? Bueno. Cuando uno sigue a la Torá oral, uno está influenciado, o la cumplís o no la cumplís. Esto no es, esto lo hago pero otro no lo hago. ¿Sí? Cuando uno deja de tener relaciones con la Torá oral, es libre de sus exigencias, no de la Torá escrita. Tienen que distinguir siempre una cosa de la otra. ¿Qué es la Torá oral? La tradición. La tradición llevada al legalismo. Por ejemplo, los judíos oran 3 veces por día. ¿Dónde está escrito en la Torá? En ningún lugar. Eso es tradición. ¿Podés hacerlo o no podés hacerlo? El fondo de todo esto es el gran conflicto que tiene Rab Shaul, porque él enseñaba y mataba y perseguía justamente en nombre de las tradiciones que él consideraba que eran las que tienen que regir al hombre en su conjunto y que eran las que iban a traer la redención del Mesías. Y de repente el Mesías vino sin que él participara y el Mesías lo llama a él destruyendo todo ese mundo de seguridades que tenía. Me despierto y me tengo que lavar las manos antes de tocar una cosa. Eso es tradición oral, no está en la Torá. Es lindo, es feo, es bonito, es cultural, todo lo que quieran, pero no está en la Torá. En la Torá escrita. Pertenece a la Torá oral. Porque en el fondo la consigna acá es, y el día que me muero, y que Dios me juzgue, ¿cuáles van a ser mis méritos para salvarme del castigo divino? Si viví la Torá oral, la Torá oral me va a llevar a eso. Cuando ya no tenés más Torá oral, se te cae todo el fundamento, toda la estructura. Bueno, dice el Talmud, Shabbat 30a,
que el hombre cuando muere es libre de la Torá y de sus mandamientos. Lo cual es cierto. Mientras estés en este mundo, estamos todos bajo lo que Dios pidió en la Torá y todos los mandamientos que tiene. Pero cuando morimos, esos mandamientos son para este mundo, no son para otro mundo. Entonces sos libre. Así que esto mismo eran discusiones rabínicas. No era de Pablo. Este no es Pablo que está peleando contra la ley judía o contra los gentiles o contra... Son pensamientos rabínicos. Que él los está volcando en esto porque él viene diciendo, capítulos atrás, que primero está la Teshuvá y después la enseñanza de la Torá. ¿Se acuerdan de eso? Esa es la gracia frente a la ley. ¿Se acuerdan de eso? Porque si no, si desconectan, empiezan a pelearse con que la Torá, con que el legalismo, con que el pecado, con que Cristo me salvó del pecado y caen en cristianismo. Y en esa época no había cristianismo. Esto no se pensaba. Versículo 4. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de, leo literal, Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos frutos para Dios. Muy bien, ¿se dan cuenta? Porque mientras estábamos así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Morir a la ley. ¿Cómo vamos a morir a la ley si es la Torá escrita? La Torá escrita es eterna. La revelación divina en el monte Sinaí es eterno. Es tan eterno que la misma Torá dice, no solamente con ustedes hago este pacto, sino con los que no están acá, es decir, con las generaciones futuras. Entonces, el tema no estaba en la Torá, sino cómo Israel vivió la Torá, cómo creó todo un sistema. Al morir a ese sistema, entonces ahora estamos bajo otro sistema. Acuérdense la analogía del matrimonio. No está un marido, pero está el otro. ¿Vamos? El otro marido es el Mesías. ¿Pero qué significa? ¿Que es creer el Mesías? No, es seguir la Torá como el Mesías la enseñó. Entonces, lo que está planteando Rav Shaul es una explicación rabínica de por qué deja un sistema y toma otro. Versículo 5. ¿Por qué cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y daban frutos para la muerte? Bueno, la naturaleza pecaminosa, ¿cuáles son? ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? No me digan el hombre viejo y el hombre nuevo, eso es cristianismo, eso olvídenlo. ¿Y ese hará? Sí, porque mientras estemos en un sistema, X sistema, el sistema que te promete la solución de todo, ¿qué te vende el sistema? La salvación, la justificación. Entonces seguís con el ego. Entonces, ese sistema se basa en el marido, que es el Yetzer Hara, el impulso del mal. Eso me lleva a la muerte. Muere mi alma. Y él descubre que a través del seguimiento sencillo de las enseñanzas de Yeshua sobre la Torá, encuentra un camino distinto. Acuérdense que la función del Mesías es restaurar las almas. Restaurar el alma significa ayudarnos a curar nuestros errores en el alma. No que nos va a salvar y que este mundo es malo y que vamos a ir al otro mundo donde hay un paraíso donde vamos a ser felices como las perdices y todo lo demás. No. Cada uno tiene que hacerse cargo de su propia alma. Y el Mesías es el que nos guía, el que nos completa para poder ir superando los errores e ir creciendo. Esa es la función del Mesías. Versículo 6. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Mediante el antiguo mandamiento espiritual. Mediante el antiguo mandamiento, ¿cómo era? Escrito.
El antiguo mandamiento escrito. Bueno, esa es una traducción bastante... Tengo mucho eco. ¿Me escuchan bien? No. No, Problemas de conexión. silencien a ver los micrófonos cada uno y que quede únicamente libre el del rabino, así no se pierde el canal. Y lo van habilitando cuando haya una opinión o algo. Ahora estamos libres del sistema. En el rabinismo se crea el cerco de la Torá. Porque la Torá se dice que es tan difícil de vivir que los ignorantes no saben cómo vivirla, entonces hay que ayudarlos. Los ignorantes son los judíos, no son los no judíos. Esto está hecho por rabinos para el pueblo judío. Entonces, para ayudarlos, creamos todo un sistema para proteger la Torá. Ese cerco es tan complejo que terminó alejando a la gente de la Torá. Entonces dice Rav Shaul, no sirve eso, hemos muerto a eso. Y entonces, ¿qué hacemos? Ahora estamos bajo la influencia del Mesías que nos da el Espíritu. Y ahora viene la religión. El Espíritu Santo. No. En la parashá de hoy, por ejemplo, ¿qué vimos? Que Dios dio del Espíritu de Moisés a las personas. Y se formaron los 70 ancianos, más 2 que profetizaron. En el caso del Mesías, el alma del Mesías nos da de su luz, de su espíritu, para que nuestro espíritu pueda ir restaurándose. Eso es tener el mérito del Mesías. Por eso tenemos que reconocerlo como Mesías. Al reconocerlo como Mesías estamos bajo su autoridad. Al estar bajo su autoridad, entonces es nuestro maestro. Al ser nuestro maestro de la Torá, no de la vida, sino maestro de la Torá, comparte en nosotros su espíritu que va restaurando nuestra alma. Y trae un nuevo fruto. Así como el Yetzer Hará tiene determinados frutos que los había narrado Rav Shaul al principio, la idolatría, el asesinato, la violencia, el Yetzer Tov, el desarrollo de nuestro impulso del bien, tiene otro tipo de frutos, que es la benevolencia, la amistad, la paz, la fraternidad, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 7. ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Muy bien. Entonces, ¿el sistema es un pecado? No. Ahora pasa, está haciendo toda una vuelta. Esto es muy rabínico, dan vuelta y dan vuelta. Ahora se la agarra con el sistema, ahora va por el sistema. Entonces, ¿el sistema es un pecado? No, el sistema no es un pecado. El sistema te va mostrando qué es lo que es erróneo. Por ejemplo, no codiciarás. Rabínicamente está considerado que el peor de todos los pecados es la codicia. La codicia lleva a todos los otros pecados. Fíjense qué interesante, que esto es muy farisaico lo que está haciendo Rav Shaul. No agarra a cualquiera. Está hablando, en el Talmud se plantea que el peor de todos los pecados en el hombre es la codicia. Eso lleva a todo. Entonces. Rabino, perdón, ¿esto porque es la raíz de cada mal? ¿Se puede definir así? Claro, exactamente. Codicias el poder, codicias la espiritualidad, codicias dinero, codicias mujeres, codicias política, codicias, querés, para vos, para mí. Entonces, como decía Roberta, es la raíz de todo mal. Versículo 8. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó al mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Bueno, este es uno de los versículos que se me hacen un matete tremendo. ¿Qué es lo que está diciendo? Se lo voy a poner en ideas concretas, simples.
vamos en un auto. Cuando vas en un auto en una ruta, para que no te hagan una infracción, ¿qué mirás? Velocidad máxima. Velocidad máxima, 100. Si vas a 110, estás quebrando el mandamiento. El mandamiento es 100, pero vos querés ir a 110. Cuando vos te das cuenta que no podés ir a 100, pero querés ir a 110, cuando te das cuenta que el pecado te mata. Vos querés ir a 110, pero la ley, el mandamiento te dice 100. La codicia, ¿cuál es? Lo que vos querés. Me gusta la velocidad, pero no puedo. El no puedo es producto del mandamiento. Después si corresponde, si no corresponde, si es por tu bien, no importa eso. Lo que está diciendo Rav Shaul es, no puedo y hay algo dentro mío que quiere. Y me tengo que limitar. Entonces, como hay un mandamiento, el mandamiento me muestra el pecado. ¿Está bien hasta ahí? Sin el cartelito, no hay pecado. Cuando vas en esas rutas que no hay velocidad máxima, que no aparece un cartel, vas a 180, no hay pecado, no infringiste la ley. Donde te pusieron 100, listo, es pecado. Tenés la naturaleza interna, que es lo que a uno le gusta, lo que la persona quiere, y tenés el límite. Sin límite, no hay infracción. La persona que te puso el límite es el que te está diciendo, pasaste los 100 y estás infringiendo la ley. ¿Mm? Sigamos. Versículo 9. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Se cortó el versículo 9. ¿Podés leerlo de nuevo? Se me cortó a mí. Bueno, en otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Bien. Otra traducción del versículo 9. Reina Valera, tengo yo Sí. 16. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Bien. O sea, voy en una ruta sin cartelito. ¿No hay cartel? Voy a 150. ¿Cuál es el problema? Cartelito, 100. El pecado revivió. Tengo que bajar mi velocidad a 100. Acá la cuestión que está planteando Rav Shaul es ¿por qué quiero ir a 150 y me gusta tanto, sabiendo que en las rutas no se puede ir a más de 100? Es muy introspectivo lo que está diciendo. En el Talmud, esto figura en el Tratado de Yomá 4.4. 6.4, perdón. Yomá 6.4. Fíjense qué interesante. Y se plantea que el Yetzer Hará, la inclinación al mal, quiere que nos olvidemos de la Torá. Entonces, en Yom Kippur, una persona le pregunta a un rabino y le dice, tengo sed, necesito beber. En Yom Kippur hacemos ayuno, comida y bebida. Entonces le contesta al rabino, si tenés tanta sed, andá y bebé, no tiene sentido que no hagas. Vuelve al rato, ¿y se te fue la sed? Mira, la verdad, cuando me permitiste que bebiera, se me fue la sed. ¿Entienden? Así actúa el Yetzer Hará, el impulso del mal. Codicio algo, porque no lo puedo tener. Quiero ir a 180. No lo puedo tener. Entonces lo codicio. Y resulta que después bajo a 100. Porque la ley, porque así no choco, porque tal cosa, porque tal otra. ¿Mm? ¿Estamos? Bueno. Versículo 10.
Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte. El mismo mandamiento que me tiene que hacer feliz me está exponiendo que me equivoco. El mandamiento que es, anda a 100, que vas a estar seguro en la ruta. Pero me está matando internamente eso, porque yo quiero ir a 150. No puedo cumplir mi deseo. Versículo 11. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó, y por medio de él me mató. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Y yo voy a 150 igual. Es decir, le hago más caso a la inclinación al mal que al mandamiento. ¿Y eso a dónde me lleva? Me lleva a la muerte del alma. ¿Estamos? Versículo 12. Concluimos, pues, que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Concluimos que la Torá es santa, es pura, es correcta, y que los mandamientos que tiene esa Torá son santos, justos y perfectos. O sea, está bárbaro que me pongan el cartelito de ir a 100. El problema no es el cartel, el problema es nuestra inclinación al mal. Eso es lo que está diciendo. ¿Mm? Versículo 13, 14, 15, 16, 17, del 13 al 17. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Hasta ahí. Sabemos Hasta ahí. Entonces, como sé que ir a más de 100 es incorrecto y quiero hacerlo, la Torá me está mostrando claramente el pecado. ¿Qué es el pecado? El Yetzer Hara, el impulso del mal, mi inclinación al impulso. Y claramente me está mostrando que la inclinación del impulso del mal me lleva al desarrollo de las cosas que no tengo que desarrollar. Sin el cartelito no hay problema. Con el cartelito me doy cuenta de que estoy equivocado. ¿Y eso qué produce en la persona? La muerte espiritual. Pero ¿quién puede darse cuenta de todo este tipo de cosas? Una persona que realmente busque adherirse a Dios. Si no, yo voy a 110. En el campo, ¿quién me ve? Si no hay cámaras para infracción. ¿Mm? ¿Entienden lo que estoy planteando? O sea, este es un análisis muy pormenorizado de una persona que trata de responderse cómo unirse a Dios y cuáles son sus inclinaciones frente a la revelación divina y cómo reacomodar todo eso con algo nuevo que ha aparecido en su vida, que es el Mesías, que vino manso y humilde, que no puso a Israel como cabeza de naciones todavía, y que lo manda a enseñar Torah a gente que en su vida tuvo algún tipo de contacto con la Torah. ¿Qué hacer? Ahora sí, 14, 15, 16. 14, 15 y 16. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. O sea, que él reconoce, como todos nosotros, que está bajo la influencia del Yetzer Hara. ¿Y esto por qué? Porque tiene cuerpo. Y el cuerpo te lleva a el egoísmo. ¿Cuál es la primera base de egoísmo del cuerpo? Tengo frío, tengo sed, tengo hambre, necesito ropa. Para mí. Lo cual es inevitable.
Cuando cruzás el límite y querés más de lo que realmente necesitas, ya estás entrando en otro estado más. Bueno, todos estamos bajo esa influencia. Esa influencia me lleva a codiciar después. ¿Y codiciar a qué me lleva? Quiero ir a 120. Pero yo sé que la ley dice que es 100, pero a mí no me importa. Yo quiero, estoy vendido, estoy bajo esa influencia que es tan fuerte que termino haciendo lo que no quiero. Yo sé que es 100, pero en el campo no hay nadie. Voy a 120. Así que Rav Shaul es crudamente sincero consigo mismo acá. Sí. ¿Qué es lo que nos pasa a todos nosotros? No seamos hipócritas. Si es por la velocidad en la ruta, ¿quién no ha ido a una velocidad mayor que la máxima? No seamos hipócritas. Por seguir con el ejemplo. Porque no hay nadie, porque no molesta, porque quiero llegar rápido, porque lo que fuere. Y hay una vocecita adentro que te dice, sí, pero la velocidad máxima es 100. Pero mi inclinación al mal me hace llevar tal o cual otra cosa. Bueno. Por eso hace lo que no quiere. Porque muchas veces el Yetzer Hará te lleva a hacer cosas que no son tan buenas. Salvo que seamos tan hipócritas de decir que ninguno se equivoca, que somos todos santos, que nunca hicimos nada. Por ejemplo, sacamos esto, te enojas con alguien. Vos sabés que no tenés que enojarte, pero te enojaste. Después viene la explicación, no, porque me dijo, porque me hizo, porque me... Pero uno sabe que no está bueno enojarse. Después nos justificamos, no, porque ella, él, porque tal cosa. Empezamos a justificar. Pero en el fondo sabemos que, che, y si hubiera reaccionado de otra manera, entonces, ¿qué es lo que me llevó a ese impulso? El Yetzer Hará, el impulso del mal. Entonces hago lo que no quiero, no me quiero enojar, pero me terminé enojando. ¿Estamos? Está. Bueno, versículos 17, 18, 19, 20. Pero en ese caso, yo no soy quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Y el 20? Y si hago lo que no quiero, yo no soy quien lo hizo, sino el pecado que habita en mí. O sea, Yetzer Tov y Yetzer Ra. Yetzer Tov, ¿qué dice? Te vienen a pelear, te vienen a discutir, no te calientes, no te enojes, habla despacito. Ese es mi yo. Pero mi otro yo se calienta, se enoja, se pone a gritar. Entonces, lo que yo quiero no lo hago lo que no quiero. ¿Por qué? Porque en nosotros anida la inclinación al mal, la cual brota. Y va a brotar siempre hasta el día que nos vamos a morir. Por eso, nuestros sabios sanamente nos enseñan que la inclinación al mal no se mata. Se trata de controlar y de disminuir con la inclinación al bien, con el Yetzer Tov. Porque ninguno de nosotros es perfecto, ninguno va a ser perfecto. Y Dios tampoco quiere que seamos perfectos, porque si no, no nos hubiera dado las dos inclinaciones. La cuestión es, ¿cuál nos domina? Nos domina la inclinación del mal, vamos a la muerte. Es decir, morimos, nuestra alma muere, no se desarrolla. Domina nuestro impulso del bien, nuestra alma se desarrolla. ¿Me siguen hasta ahí? No es tan difícil. 21, 22, 23. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser, me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Muy bien. Voy a ir a un tema más espinoso. Yo quiero hacer el bien, pero me encuentro con algo. Que hay algo que me lleva al mal y está dentro mío, no está afuera.
Lo cual es muy bueno que un tipo súper reconocido, que un líder de un grupo, diga, yo tengo algo malo dentro mío. Generalmente los líderes que se presentan como los ungidos, los perfectos, ¿cómo va a decir que él tiene una inclinación al malo? Bueno. Entonces, interiormente yo quiero seguir la Torá, pero hay algo que me lleva a otro lugar, y están mis miembros, es decir, la inclinación al mal. Por ejemplo, pobre Rav Shaul, le gustaban las rubias de ojos verdes, pero no podía, porque estaban casadas. Pero le gustaban, pero no podía. ¿Se dan cuenta? De eso está hablando. Si la Torá en interior, sí, el Señor, la Torá, los mandamientos, Shema Israel, pero qué buena que está esa rubia. Bueno, tenés que definirte, o vas para un lado, o vas para el otro. Está hablando de eso. O, qué sé yo, qué rico que es determinada carne que no es kosher. Que una vez la probé porque no sé qué cosa, y estás comiendo en un lugar y pasa en el plato. Es decir, qué rico, ahí están los miembros, se te va el cuerpo, se te van los sentidos, qué rico. Ah, pero vos no podés porque tiene que ser kosher. Entonces, y quiero comer carne kosher, pero qué rico que es también lo otro. Entonces, hay dos leyes, y uno tiene que optar después por cuál va a seguir. Y es una puja que está en nosotros, no en un sistema, en las religiones, en la Torá, está en nosotros, que nos hace siempre elegir entre una cosa y la otra. Siempre tenemos que elegir. Siempre tenemos que elegir. Entonces, ahí está qué marido va a dominarnos. Si es el Yetzer Tov o el Yetzer Ra. ¿Por qué impulso nos vamos a dejar llevar? Por lo tanto, el conflicto entre lo que quiero y lo que debo existe siempre. Existe siempre. Y a distintos niveles, morales, éticos, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 24. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Ahí lo que él está hablando es el reconocimiento de que en el cuerpo radica el Yetzer Hara. Somos miserables, somos pobres, no tenemos las herramientas suficientes como para poder vencer la inclinación al mal mientras estemos en el cuerpo. Es decir, no vamos a poder callar esa voz que me dice qué rico plato que pasó ahí, pero no es kosher, pero qué rico que es. Es imposible callarlo. Salvo que hagamos una cosa peor todavía, que seamos bien hipócritas y que reprimamos el deseo de comer ese plato. Por ejemplo, yo he observado mucho en iglesia evangélica, cuando se muere un pariente, la persona te contesta, y le preguntas, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Es algo? En Cristo todo lo puedo porque Cristo me fortalece. Versito, ¿no? Se te murió tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hijo, tu perro. ¿No estás triste? No, ¿cómo? En el Señor, ¿cómo no? Estás reprimiendo una tristeza natural. Bueno, reprimir es muy malo. Uno tiene que pasar por los procesos. Murió alguien que quiero y estoy triste. Sí, y eso no significa que no tenés fe en Cristo y todo lo demás. Estás triste, se te murió alguien, ¿qué querés que le haga? Pasás el proceso y después vas a estar bien. No pasás el proceso y psicológicamente enfermas tus emociones. No es correcto eso. El trasfondo de eso es que si creo en Cristo, tengo que ser un santo para Cristo. No, si crees en Cristo, nada, tenés que seguirlo. Y tenés que batallar con tus propias inclinaciones. ¿Qué le vas a hacer si Dios te puso en el cuerpo? El cuerpo tiene sus inclinaciones. ¿Qué le vas a hacer? Tenés que limitarlas. Limitar la inclinación es comprender el pecado. Cuidado.
La inclinación te va a llevar siempre a querer quebrar el mandamiento. Y el mandamiento te mata porque no te permite hacer lo que la inclinación quiere. Tenés que ajustarte. Estamos vendidos a la inclinación. Nos quiere gobernar. Tenemos que estar atentos. Y ahora, en el versículo que sigue, trae la solución para toda esta dialéctica que está haciendo, toda esta vuelta. Versículo 25. Gracias a Dios por medio de, literal, Jesucristo nuestro Sí. Señor. En conclusión, con la mente, yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Ok, quiere decir, menos mal que vino el Mesías, que nos enseñó la Torá de cómo vivirla, que gracias a su mérito, nos compensa como para que la voz interior del bien supere a la voz interior del mal. Porque mi voz interior del mal me lleva a quebrar la Torá. Y la voz interior del bien me lleva a dominar el Yetzer Hará, el impulso del mal. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. En resumidas cuentas, nunca jamás habló mal de la Torá. Nunca. Segundo, está hablando del sistema. El sistema no sirve, ningún sistema sirve para vencer el impulso del mal. La única manera es reconocer lo que reconoce Rav Shaul. La verdad, el sistema es precioso, pero yo quiero hacer otra cosa y no puedo. Y siempre estoy pensando en ir a 110 cuando tengo que ir a 100. Bien, tenemos una ayuda. Y esa ayuda es el mérito del Mesías. ¿Cuál fue el mérito del Mesías? Obedecer a Dios cumpliendo Isaías 53. Venir manso y humilde, mostrándonos que en la medida que decrece el Yetzer Hará, el impulso del mal, ese es su humilde corazón, le damos espacio al Yetzer Tov, al impulso del bien, y que de esa manera nuestra Neshama, nuestra alma espiritual, se ilumine. Aún teniendo el alma espiritual, la Neshama encendida, aún así tenemos la naturaleza del cuerpo, del Yetzer Hará, que nos quiere llevar continuamente a quebrar los mandamientos. Continuamente. O sea, no es, bueno, descubrí esto y ya no voy a tener deseos sexuales, ya no voy a codiciar, ya no voy a hacer aquello. No, vas a querer seguir haciéndolo. Pero va a tener una voz que te va a decir, no, es incorrecto, anda por acá, no es por allá, mirá qué te va a pasar, mirá que la Torah dice, eso te va a ir limitando. O sea, Rav Shaul está diciendo lo que nos pasa a todos nosotros, salvo que seamos hipócritas, que seamos todos santos, ¿no? Y hagamos todo bien, que ninguno se enoje. Hay que ser muy hipócrita para hacer eso, disculpen, ¿no? Entonces, bueno, frente a eso, la bienaventuranza de seguir las enseñanzas del Mesías, la simpleza, la humildad, vivir la Torah con el corazón, y no creer que el sistema, que era lo que él vivía, te va a llevar a un estadio mejor. El sistema sirve, en otro lugar lo va a decir, el sistema es el ayo, es el que te guía, pero es hasta un punto, hasta que vino el Mesías. ¿Por qué? Porque el trabajo del Mesías es ayudarnos a restaurar el alma. El Mesías no vino a que nos salvemos, todo eso es cristianismo, eso es un invento. Porque si hay Mesías es para el pueblo judío, el único que habla de Mesías es el pueblo judío. Hay que entender qué es el Mesías en el pueblo judío. Y en el pueblo judío, el alma del Mesías es el alma que con su lucecita nos ayuda a restaurar nuestra alma.
Esa es su función. No venir a morir por nuestros pecados, reventado en la cruz y su sangre. Todo eso es mitología griega. Y más como se lo enseña. ¿Vamos? Es a que nosotros podamos vivir la Torá de la mejor manera posible, sabiendo que la vamos a quebrar por nuestra inclinación al mal, que es un inevitable. La cuestión es que quebremos lo menos posible y que hagamos siempre teshuvá. Acuérdense que así como Dios da la Torá, también da el sistema de sacrificios y da la posibilidad de la teshuvá. ¿Mm? La cuestión es que cuando vivo la Torá, no vivirla de manera sistemática. Por ejemplo, cuando se acercan al judaísmo mesiánico, lo primero que hacen es ir a comprarse un siddur, ¿no? Un libro de oración. Y quieren leer cómo se hace, cuándo se dice, me paro, me siento, me subo, me bajo. Discúlpenme, todo eso es religioso. Dios te va a escuchar igual, parado, sentado, acostado, boca abajo, boca arriba. Es exacto, Dios te va a escuchar igual. Si orás 3 veces por día, 1 vez por día o si orás directamente con Él. Te va a escuchar igual. Ahora, culturalmente, es muy bonito, precioso, tiene su explicación, tiene su vuelta, pero a alguien se le ocurrió que es así, lo escribió así, y a otro le pareció y se formó un sistema. Pero Dios te va a escuchar igual. Dios te escucha arriba del auto, en el comedor, en la cama o en el patio. No. Bueno, Rav Shaul se dio cuenta de eso. Y tenía que empezar a enseñarlo desde ese lugar. Una persona que perseguía a otros o que mataba a otros, quién sabe, en nombre de un sistema. Por ejemplo, ¿dónde está escrito que en Yom Kippur hay que ayunar? No está escrito. ¿Qué es lo que dice? Afligirás tu alma. Se interpretó que afligir el alma es el ayuno. Pero las primeras veces que se festejaba Yom Kippur, en realidad era una fiesta, donde las mujeres salían a bailar y todo lo demás. ¿Y qué era afligir el alma? No trabajar ese día. ¿Por qué te aflige el alma? Porque no vas a ganar plata. Después se interpretó de otra manera, Entonces, cuando llega Yom Kippur, ¿qué tengo que hacer en Yom Kippur? Empezamos a leer el otro, aquello, y es más fácil. Y en un lugar dice, bueno, pues si te sentás enfermo, no ayunes, eso es básico. Si tenés una relación directa con Dios, la misma relación con Dios te va a decir, pero estoy con gripe, no está bueno que ayune, me voy a castigar el cuerpo de una manera que, ¿qué? ¿Me va a hacer más santo? ¿Dios me va a perdonar porque no como? ¿Eso es lo que Dios está esperando? No, está esperando otra cosa, me parece. Algo más elevado que eso. Ese es el sistema. Eso nos deja con la Torá escrita, nuestra lectura personal y nuestra vivencia. Por supuesto que lo hacemos entre un marco cultural, pero es un marco cultural, es cultura, punto. No te va a hacer más santo, justo y perfecto. Cuando el alma empieza a conectarse con la divinidad, no hace falta la religión, porque la vida se vuelve conexión con la divinidad. Y en esa conexión con la divinidad te das cuenta de que tenés un impulso innato que te lleva a hacer, querés hacer cosas que no, pues esto no te va a llevar, esto te desconecta de Dios. Y sin embargo hay algo internamente que te tira a hacerlo. Bueno, estamos vendidos a eso. Es decir, estamos bajo esa influencia. Y es así. Mientras tengamos cuerpo, es así. Punto. Y Dios sabe que es así. Punto. Seamos felices como las perdices entonces. No nos compliquemos tanto. Porque por querer ser santos, justos y perfectos, nos volvemos unos hipócritas, orgullosos de que sabemos todo, entendemos todo y somos los mejores. Cuando hacemos eso, le estamos haciendo caso al Yetzer Hará, al impulso del mal. Y es más sencillo. Si Dios está con nosotros, tratemos de estar en paz, de vivir los mandamientos, de aprender, de desarrollarnos, de ser sabios y de ver la vida como es y no como nosotros la queremos pintar. El sistema pinta la vida. La pinta de los colores que a nosotros nos conviene. Y la vida, que es creación divina, tiene
hechos que nos gustan y hechos que no nos gustan. Y hay que aprender a vivirlos todos y aceptarlos todos, aunque no los entendamos. Lo primero que tratamos de hacer es de justificar. Siempre justificamos. Una de las grandes justificaciones del pueblo judío es que la Shoah vino porque los judíos se habían alejado de los mandamientos. Eso es muy bonito para el que lo dice que no vivió la Shoah, pero para el que la vivió, que te vengan con eso. Entonces, ¿qué es un Dios amor ese? Es un Dios amor que viene un tipo y te pega un tiro porque sos de un pueblo, o de una religión, o de una raza, ya está, pero ¡pum!, te pega un tiro. ¿Y el Dios amor a dónde está? Ah, no vivía los mandamientos. Ah, qué bonito, ¿no? Qué bonito. No respuesta. Eso es mejor. La verdad no entiendo por qué. Listo, no lo entiendo. Pero ¿querés justificarlo? Es una falta de respeto a 6 millones de personas, a una atrocidad enorme. Una falta de respeto absoluta. Mejor es decir, la verdad que no lo entiendo. Como no lo entiendo, lo dejo, no lo juzgo. Porque en nuestra creencia de que Dios es amor y que todo pasa por un sentido, bueno, algún sentido tiene, no lo entiendo. ¿Está bien? Lo dejamos ahí. La religión, ¿qué hace? El sistema, ¿qué hace? Justifica. Y así con las cosas que nos pasan en la vida. Queremos justificar todo. Me pasó esto porque el otro, porque así, porque si no empezamos con las almas gemelas, así, porque esta es mi alma gemela, o me casé pero no me casé porque, y justificamos, todo es el sistema. Es más sencillo. Hay que vivir cada experiencia con el corazón y tratar de desarrollarnos interiormente. Y eso nos va poniendo en contacto con la divinidad. Y tenemos un maestro que es el Mesías, que es el maestro que lo está llevando a Rab Shaul y que le hace explicar todo esto a gente de Roma, que algunos eran judíos y otros eran prosélitos. Que indudablemente eran prosélitos porque les está hablando de cosas de Torá, que si no, esta gente, si no eran prosélitos, nunca lo hubieran entendido. Jamás hubieran entendido por qué utiliza la codicia. ¿Entienden? Como ejemplo, ¿no? Como ejemplo. Bueno, terminamos el capítulo 7. ¿Alguna pregunta? No, perfecto. ¿Está todo claro? Bueno, manejen a 150 por hora que no hay ningún problema. Cuando no hay cámara de seguridad, dale con todo. Cuando te ponen que te van a controlar la velocidad, baja a 100. Está todo bárbaro. Es así la cosa. Si viene a Córdoba, En Córdoba te hacen multa hasta por abrir la puerta del auto. por abrir la puerta del auto y hay cámaras por todos lados, se va al pueblo más lejano y le van a hacer una multa, así que... Además, si no sos de Córdoba, te la enchufan la multa. No, olvídate. Cobran comisión por cada multa que hacen los policías. Sí. Comisión. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando el tipo está en la multa, el tipo sabe que hace la multa porque cobra comisión. Y te busca todo para